El Señor nos va a hablar esta noche, va a ser de gran bendición. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar. Bendecimos este tiempo, este momento. Gracias porque has sido fiel, porque tu palabra permanece para siempre. Bendecimos, Señor Jesús, esta casa. Perdóname si he fallado, quiero servirte en pureza y en santidad, Señor Jesús. Que el manto de gracia, favor, humildad esté sobre mi vida para que esta palabra llegue a los corazones sin estorbo y sin tropiezo. Repite conmigo: yo creo que esta palabra marcará un antes y un después en mi vida, porque es palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Estamos en una temporada en Guatemala importantísima. Di conmigo: importante. Para esto quiero anunciarles que el día domingo no hay servicio, no hay culto. No sabes qué hacer, va. O silbo de alegría o de tristeza, ¿verdad? Pero hay un Dios. Por lo menos voy a tener libre la agenda para que me inviten a almorzar. Pero vamos a traer a que vengan a ayunar y a orar los que no se empadronaron. Dale un aplauso al Señor por los que ya se empadronaron. Se acabaron los amén, ¿verdad? Entonces este domingo no hay culto. Por favor, te doy permiso para que puedas faltar al culto. No hay culto el domingo. Vamos a estar en este movimiento a nivel nacional, lo que son las votaciones, elección de alcalde, elecciones de presidente, elecciones de diputados, todo lo que va a regir y gobernar nuestra nación, nuestro país durante 4 años. Y estos 4 años ustedes saben que son muy importantes. Estaba escuchando noticias de Nicaragua y resulta que en Nicaragua ya no se puede predicar libremente en las iglesias. Tiene que haber 2 o 3 personas que le dicen los sapos, ¿verdad? No, mira el de la par. La cosa es de que si hablan mal del gobierno, clausuran las iglesias. Las iglesias tienen que tener un permiso del gobierno para poder ejercer y tener un culto. Entonces, y las propiedades de las iglesias como terrenos, como edificios, pasaron a nombre del gobierno. Entonces, cuando nosotros estamos en esta etapa importantísima, sabemos de que si no tenemos la sabiduría correcta, esto nos va a afectar a futuro. Cuando nosotros creemos, es que es porque me va a construir la calle de enfrente, voy a votar por él. Es que me va a componer mi casa, entonces voy a votar por ella, etcétera, etcétera. Una votación no debe ser así. ¿Alguien dice amén? Entonces el problema está cuando nosotros como el pueblo de Dios nos comportamos como los mundanos, que solo votan pensando en su interés y no pensando en lo que Dios quiere para la nación. ¿Alguien dice amén? Mateo capítulo 6 y versículo 10. Mateo 6:10, ¿lo tienes? Wow, Mateo 6:10, Reina Valera aquí en pantalla. Dice, todos hemos leído esta oración que el Señor nos dejó. Dice, venga ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una palabra importantísima que tenemos que proclamar sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia. Por eso le titulé a esta prédica: el pueblo pide rey, pero no quiere el reino. Entonces muchas veces nos vamos por aquel símbolo. Un rey es un símbolo. Recuérdate que hoy en día la monarquía inglesa, la reina Isabel, el rey Enrique, la monarquía española, todos estos reyes son un símbolo que representan el país. Y entonces muchas veces nosotros nos enfocamos en un símbolo. Es que como esta presidenta está bonita, voto por ella, ¿verdad? Y es que como este presidente se ve que tiene plata, o se ve que es bien gracioso, es que viera sus chistes, pastor, qué bonito lo que hace en TikTok, voto por él. ¿Cuántos dicen ay?
¿verdad? No, es que viera que antes era cantante y ahora se tiró a ser presidente, y entonces sus canciones como me gustan, y entonces vamos a votar por él. Sí, de verdad, la gente por eso muchas veces votó por el presidente anterior, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque era famoso en la tele y hacía chistes, ¿verdad? Todos decían un presidente de asombrero. Y ahí están el resultado muchas veces por enfocarnos en cosas, en sacar conclusiones a raíz de motivaciones incorrectas. Por eso es que la palabra de Dios nos instruye. Alguien dice amén. Versículo 16 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Primero que nada tenemos que buscar una autoridad que quiera que se haga la voluntad de Dios y no la de Él, para iniciar. Segundo, una autoridad que busque por el sustento y el pan de cada persona, de cada familia, porque esa es la voluntad del Padre. Alguien dice amén. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ¿qué? Nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un gobierno que quiere endeudarte no es un gobierno de Dios. Alguien dice amén. O sea, porque a veces el gobierno viene y te pone una tarjeta de crédito para que te endeudes y te pone los intereses altísimos. Y entonces ahí viene a comerse al pueblo. Hoy en día me sorprende a mí cómo, por ejemplo, algunos bancos te llaman y te dicen: mire, fíjese que su cuenta, su tarjeta de débito cuenta con un seguro. Entonces este seguro le protege de clonaciones, le protege de esto, de lo otro. Y entonces no sé si le parece bien que tenga este seguro, o te lo dice así en forma subliminal, según uno informándole. Y que si no, te están vendiendo. Y si vos dices: está bien, ok, está bien, decís vos. Y digo yo: y ya nos pusieron el seguro involuntario en la tarjeta. Cuando venís vos, dices: hijo, me descontaron 15, me descontaron 20, después que 5, después que 10, que por las notificaciones. Y cuando sentiste van descontando un montón. O sea, el banco no quiere que prosperes. El banco quiere prosperar ellos mismos. Y ahí está el problema, porque tenemos un gobierno que quieren prosperar a costillas del pueblo. Y la idea es que el pueblo prospere por un buen gobierno. Alguien dice amén y le da un aplauso al Señor. Dice: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque ¿qué dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Digan conmigo: del Señor es el reino, el poder y la gloria. El Señor tiene el poder, el Señor tiene el reino, el Señor tiene la autoridad. Pero nosotros como cristianos debemos de pedirle, porque esa es la oración que Jesús hizo al Padre. Y nos dijo: ustedes cuando oren, oren así. Entonces muchas veces nosotros queremos al rey, pero no queremos el reino. Es que viera que va a ser un fiestón, y va a haber cerveza, y va a haber licor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí está el montón de gente porque hay cerveza gratis. Entonces el problema está en que cuando esas personas llegan al poder, ya deben esa cerveza. ¿Y quién la paga? El pueblo. Cada vez que vos compras un Tortrix, pagás el 12% de IVA de ese Tortrix. Ese Tortrix no debería costar 2 quetzales, que ya subió el doble, por cierto. Debería de costar más o menos 1.70 o 1.60 y algo, pero más el 12% vale 2 quetzales. Cada vez que haces una compra con una tarjeta de débito o crédito, te cobran el 4.5% de intereses por transacción de impuestos, por transacción. Si lo sacas en Visacuotas, te cobran más o menos el 12% por transacción, aparte el IVA. Aparte el IVA, eso es por usar tu tarjeta. Entonces, vos decís: pero no me doy cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que ya va agregado al producto que compraste. O sea, bueno, no, pero es que ahí dijeron que no tenía recargo, pero es que el producto ya lleva el recargo incluido. Entonces siempre nos lo van cobrando. Entonces ahí hay un problema, pero
De aquí que solucionamos eso, tendríamos que irnos a todos los bancos. Por lo tanto, sabemos que solo Dios puede obrar a favor nuestro. Alguien dice amén y le da un aplauso al Rey de Reyes. Mira, yo me quedo sorprendido. Hace poquito que María trabaja con nosotros, le doy 10 quetzales y le digo, tráeme 2 libras de azúcar, un café, 2, 3 galletas y te quedas con el vuelto. Y le dije, ¿le debo 10? Todo subió de precio. Está exageradamente caro todo y los sueldos no subieron. O sea, los sueldos siguen igual de bajos. La gente sigue pasando las mismas situaciones. Mira, desde la pandemia el pasaje no bajó. Y la gente paga pasaje tras pasaje, más combustible. La gasolina no bajó de precio, sigue en 34 quetzales un galón, cuanto antes costaba 14 quetzales un galón. 14, 16. Era caro cuando hacíamos 22, pero ahora está en 34 y no bajó. Un galón de gasolina. Y ha llegado más caro, claro. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que por nuestras malas decisiones tenemos malos resultados, es de momento de reflexionar y saber por quién vamos a votar. Alguien dice amén. Y quiero darte un caso acá en 1 Samuel capítulo 8 versículo 1, versión NBI. 1 Samuel 8:1. 1 Samuel 8:1, ¿lo tienes? Dice, cuando Samuel entró en años, puso ¿qué? A sus hijos, ¿cómo que dice? Gobernadores de Israel, con sede en ¿qué? En Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel, no es Brian, Joel. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos, ¿qué dice? Siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos, ¿qué dice? Se dejaron guiar, ¿por qué? Por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo, ¿qué dice? La justicia. Digan conmigo, corrupción. La avaricia es un problema terrible hoy en día en los gobernadores. O sea, la avaricia es aquello, querer tener más. Ya tienen, pero quieren tener más. Eso es avaricia. Entonces ellos, te das cuenta, ya viven en una buena casa, ya viven, tienen una casa con piscina, tienen todas sus fincas, tienen esto, pero quieren tener más. Eso es avaricia. El Señor puede darte todo lo que tú quieras, puede darte tierras, puede darte fincas, ¿verdad? Pero si tu anhelo, tu deseo es luchar solo para tener fincas y tener terrenos, a eso se le llama avaricia y eso es pecado. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Yo no dudo que el Señor pueda darte todo lo que necesites. Yo no dudo que el Señor pueda ponerte finquero y ponerte ahí como el Señor de los cielos. No dudo eso, ¿verdad? El Señor puede bendecirte, pero el problema está en el corazón. Porque la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. Hace poquito veníamos hablando con mi esposa y decíamos, qué injusto es el mundo. Si alguien se va de viaje y deja a sus hijos, pero se va por trabajo, la gente dice, es comprensible, ¿verdad? Porque tiene que ganar, es dinero. Pero si te vas de viaje a vacacionar y a pasear y dejas a tus hijos, no es comprensible. ¿Cómo así? Voy a meter un poquito clavos aquí con los matrimonios. Ay, bravo. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces las parejas no tienen tiempo a solas y siempre quieren andar con la marimbita. El problema es que después se quedan solo con la marimba y sin manutención. ¿Cuántos dicen ay? Tienes que dedicarle un tiempo a tu esposo, a tu esposa a solas. Es importante salir con ella, salir con él a solas. ¿Sí? Dice amén. Entonces, ay, no, es que no los puedo dejar. Y yo te lo digo porque tengo una hija y a mí me cuesta dejar a mi hija, máximo si vamos a ir con mi esposa a un lugar bonito, pero a veces yo le digo, tranquila, vamos a tomarnos el café y lo demás no les cuento, ¿verdad?
Dejémosla un ratito. Ay, no, es que ya la extraño, pero solo llevas una hora. La has dejado 10 horas por el trabajo y ahora que va a salir conmigo una hora ya la extrañas. ¿Cuántos dicen ay? La has dejado 10 horas, 20 horas a manos de otros cuidándola, que la cuide la abuela, que la cuide la suegra, que la cuide quien sea. Y ahora que te pido una hora para mí, andas extrañándola. Siga, pastor. Es sano, es sano. Entonces, el problema está en cuando nosotros le damos la razón al dinero, pero no la razón a algo que no sea de dinero. O sea, si es por dinero, puedes dejar a tus hijos. No hay pena. Está trabajando. ¡Qué trabajador! ¡Qué trabajadora! ¿Verdad? Pero si te vas a tomarte tu cafecito acá, pero solito, saber con quién anda. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ya ligado muchas veces al dinero y creemos que tener dinero es bueno. Creemos que tener dinero es bendición, cuando muchas veces el tener dinero ha sido la perdición. Muchas veces el tener dinero ha sido el problema por el cual muchas veces nos hemos alejado del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, acá hay un problema con el gobierno que tiene avaricia, que todo va a ser por dinero. Mira cómo estamos acá en Pinula. El tráfico está terrible. Ustedes saben cómo está complicado para cada lugar. Ha sido el tiempo donde más dinero le ha entrado a la municipalidad, porque es cuando más casas se han construido. Y claro, no estamos en contra del desarrollo, pero sí estamos en contra de que no se provea las calles correctas para un pueblo que está en crecimiento. Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo es que ahora hay tráfico en la mañana, mediodía, en la tarde? Y es un tráfico terrible para entrar a El Salvador, entrar acá y todo eso. El pueblo ha crecido, por supuesto, pero no se ha hecho las inversiones correctas en las áreas correctas, sino que todo ha sido para adentro. ¿Por qué? Por amor al dinero. Entonces, cuando encontramos un gobierno que lo que busca es el dinero, no está pensando en el pueblo. Y solo ahí estamos mal. Yo no te voy a hablar hoy de candidatos. Mira, yo voy a votar por tal. Mira, yo voy a votar por ella, por él. No te voy a decir nombres, porque yo creo que el Señor puede darnos la sabiduría a cada uno, pero sí te puedo dar principios importantes, los cuales te pueden ayudar y a elegir por quién votar. ¿Alguien dice amén? Escucha esto, dice lo que pasa acá. Dice, ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso, versículo 4, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel, y le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Mira qué impresionante esto. Por eso es que aquí el pueblo dice, el pueblo pidió rey. Entonces le dicen a Samuel: tú has hecho un buen trabajo, pero tus hijos no. Así que ya no queremos porque recuerda que Samuel no era un rey, Samuel era un sacerdote. Entonces ya no querían ser guiados por un sacerdote, querían un rey. Y entonces viene Samuel y hace lo siguiente. En el versículo 6 dice: cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso ¿qué? A orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo ¿qué? Reine sobre ellos. De ahí el título. El pueblo pide rey, pero no quiere reino. Y entonces acá el Señor le dice: ok, está bien, quieren un rey, quieren ser como los demás países, está bien, porque no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Y muchas veces en nuestras votaciones rechazamos a Dios, creyendo que nos vamos a votar por este porque me hizo esto, me hizo lo otro, porque es buena gente. Muchas veces tomamos decisiones humanas rechazando las decisiones que el Señor quisiera que tomáramos como nación. ¿Alguien dice amén?
versículo 10. Y aquí viene lo serio. Dice: Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. ¿A quién le estaba pidiendo un rey? A Samuel, ¿verdad? Samuel comunicó el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a ¿qué? A gobernarlos. Dice: les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas. ¿Para qué? Para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Y quiero que entiendas esta razón acá, es muy importante, porque acá el Señor les está explicando. Lo que pasa es que se van a volver empleados, y mi deseo no es que sean empleados, mi deseo es que ustedes sean empleadores. Porque recuérdate que la era industrial vino a cambiar el mundo, un antes y un después. Pero antes de todo esto no existía la era industrial, sino que las personas vivían de lo que cosechaban de sus tierras. Hoy la gente ni tierras tiene porque las vendió. Hoy la gente no tiene ni dónde vivir porque los abuelos vendieron las tierras a aquellos que tenían dinero e hicieron grandes maquilas, hicieron condominios, hicieron estos y dejaron a sus generaciones sin un lugar donde vivir. Ese es el problema de tomar malas decisiones. Alguien dice amén. Entonces el Señor le está diciendo: el rey que ustedes están eligiendo los va a gobernar de esta manera. Va a convertir a sus hijas en perfumistas, cocineras y panaderas. O sea, ese no es el deseo del Señor. No sé si me explico. Di conmigo: el deseo del Señor no es ese. O sea, el deseo del Señor es que nosotros estemos arriba y no abajo, porque el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Pero el problema está cuando tenemos un mal gobierno que el mismo pueblo elige. Escucha lo que sigue diciendo acá, versículo 14. Dice: se apoderará de sus mejores ¿qué? Campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. ¿Sabes que todas esas tierras, a la par de la Gatorade de arena, las pelean 3 personas? Todas esas tierras, los de la Gatorade, los de la familia Castillo de la cervecería Gallo y la Valdetti. Por eso es que nadie puede comprarlas. Imagínate. ¿Y sabes cuánta gente hay pidiendo quizás posada en una casa porque no tiene donde vivir? Un mal gobierno nos lleva a perder las cosas valiosas. Alguien dice amén. Dice: y a ustedes, versículo 14, se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Aquí sale el IVA. Por primera vez el Señor anuncia todo esto. Entonces el Señor le está haciendo claro y le está diciendo: ¿eso quieren, pueblo? ¿Pagar más por los Tortrix? ¿Eso quieren que ahorita que viene julio tengan que pagar el impuesto de circulación de su vehículo carísimo y tener calles malas siempre? ¿Eso quieren? ¿Eso quieren que su recibo de luz tenga agregado el impuesto cada vez más alto? ¿Eso quieren, pueblo? Y entonces nos centramos en tomar una decisión, como te digo, porque es famoso en TikTok, o que porque es bonita, o porque me va a regalar esto, o porque me va a construir esto. Pero ¿es esa la voluntad del Padre? ¿Es eso lo que Dios quiere para Guatemala? Por eso es muy importante por quién vamos a votar, por quién vamos a elegir como presidente, como alcalde de este municipio. Queremos un cambio en Guatemala, cambiemos nuestra forma de tomar decisiones. Alguien dice amén. Dice: y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además dice,
quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera, dice, de manera que trabajen para él. Mira, a mí me sorprende eso. A veces yo me quedo sorprendido de los restaurantes carísimos. Cuando va a un restaurante uno caro, uno dice, pero qué nivel de carne, qué rica, ¿verdad? Y en el mercado, ¿por qué no hay de esta? No sé si te has dado cuenta. ¿Sabías que entre Walmart, la Maxi y la despensa familiar hay diferencia de calidad de producto? Entonces uno dice, bueno, si estamos a mediados de semana, la despensa. Si estamos en quincena, a la Maxi. Y si hay bono, agua. Solo al pastor le pasa eso, pero ustedes son de dinero. Y si no, para el día, el mercado, ¿verdad? Entonces, lo que importa es, acá es lo que el Señor nos está mostrando. Que nos van a quitar lo mejor y nos van a dejar con lo peor. Mira, a mí me sorprende cómo en Guatemala se dice, nosotros íbamos a otros lugares y nos decían, es que el café de Guatemala es un café buenísimo. ¿Cómo así? No es musún. No se le agarrita o no se le toca. ¿Cuál es? Y resulta que el mejor grano, el mejor producto de Guatemala se lo llevan al extranjero. No lo dejan acá. Mira las maquilas. Hace poquito me regalaron una playera, un amigo que trajo una maquila y me dice, mira, esta es la calidad de ropa que exportamos. Hecha en Guatemala. Hecha en Guatemala. Una calidad buenísima. Para otro país, la usan, ya usaban, no la mandan. Gasta menos, compra. Se abrió paca. Y hoy que le pedí al Señor este mensaje en la mañana, yo oré un poco por Guatemala y decía, Señor, eso no es lo que quieres para nuestro país. O sea, no digo que sea pecado comprar en una paca, pero tenemos que ser dignos de cosas buenas. Hace poquito hablaba con un pastor de Puerto Rico, precisamente allá en Ensancha, y me decía él la calidad de vida que ellos tienen en Puerto Rico. Y ellos decían, es que a una mujer cuando tiene su hijo le dan leche de fórmula para sus hijos. Desde que nacen le dan sus latas y tienen asegurada la alimentación de tus hijos. Y sabes cómo me duele ver a mis niños desnutridos porque quizás no tienen el medicamento. Vas a los centros de salud y lo que les dan es acetaminofén para curar un dolor que no tiene nada que ver muchas veces. Y tenemos que aceptarlo porque es lo que nos queda. Yo quiero eso para Guatemala. Alguien dice amén. No estoy haciendo campaña. Jesús me libre. Versículo 16 dice: además les quitarán sus criados, sus criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Versículo 17: les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Wow. Alguien dice amén. Poneme un paz, por favor. Dice: cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que ustedes eligieron. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de votar por alguien. Es que ese ni va a ganar, pastor, no importa, pero tu conciencia está limpia, que votaste por el correcto. Es que mira, a veces la gente se va al voto solo por los colorcitos. Ay, es que ese tiene un elefantito y me gusta. Analízalos, estúdialos. Ayer precisamente escuchaba un foro de varios presidentes postulados a presidentes. Y una de ellas decía: yo voy a apoyar el homosexualismo, voy a apoyar el lesbianismo.
Y yo decía, si tuviera aunque sea un poquito de temor de Dios, no estaría hablando así. Si no tiene ni un poquito de temor al Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que la puede destruir de un abrir y cerrar de ojos, ¿qué temor te puede tener a ti y a mí? ¿Qué temor puede decir, ay no, voy a dejar sin comida al pueblo? No, no va a tener. Si no tiene temor de Dios, ¿cómo va a tener temor del pueblo? Clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. Muchas veces elegimos y el Señor nos está advirtiendo. ¿Sabes en qué momento se lo está diciendo a Israel? Antes. No se lo está diciendo después, se lo está diciendo antes. Recapacite pueblo, antes. Pero si después de esta advertencia ustedes todavía siguen con su necedad, no me estén preguntando el por qué. No me estén preguntando el por qué. Mira, yo me quedo sorprendido del país del Salvador. Pero ¿sabes qué fue lo primero que hizo el presidente? Llama a Dante Gebel y hace una oración por su país. Tuvo una entrevista a Bukele hace poco con Calle 13. Y este joven que canta, yo solo lo hago para divertirme, le dice, ¿qué piensas del aborto? Imagínate que violen a una hija tuya, que Dios no lo quiera. ¿Tú querías que nazca ese bebé? ¿O prefieres que nazca ese niño? ¿Por qué no apruebas el aborto y le quitas esa carga a esa niña o esa mujer que quedó embarazada? Difícil decisión, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista. Y Bukele me sorprende su respuesta. Dice, es que el problema es que siempre buscamos desahogarnos con la gente incorrecta. ¿Por qué en vez de ir tras ese bebé que está en el vientre, por qué no vamos tras el violador? ¿Por qué tiene que pagar justos por inocentes? ¿Por qué no vamos tras aquellos que hacen daño en vez del bebé inocente? Entonces muchas veces tenemos una forma equivocada de solucionar las cosas y por eso creemos que estamos en lo correcto, pero no es así. ¿Alguien dice amén? Para terminar quiero darte un ejemplo muy importante. 2 Samuel capítulo 5 versículo 1. Segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 1 dice: todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar ¿con quién? Con David. Le dijeron: su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: ¿tú qué dices? Pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. El problema es que hoy tenemos gobernadores pero no pastores. Cuando hablamos de pastores, no pienses en mí, no pienses en alguien en un altar. Hablemos de un oficio. Un pastor es aquel que lleva al pueblo, a las ovejas, a delicados pastos. Dice: Jehová es mi pastor y nada ¿qué? Me faltará. Porque el pastor vela porque las ovejas no le falte nada. En lugares de qué? Delicados ¿qué? Pastos. Me hará ¿qué? Descansar. O sea, hoy quieren gobernar, quieren sentirse con un montón de guardaespaldas, quieren verse en televisión, quieren verse como los mandamás, tener el poder, pero no quieren pastorear. Y cuando aquí eligen a David como rey, después de su mala decisión con Saúl, el pueblo recapacita y dice: ok, ahora sí vamos a ir al correcto, porque ya sabemos qué es tener al incorrecto. Y entonces entienden que un rey, que un presidente, que un alcalde no solo debe gobernar, sino que debe pastorear, que debe preocuparse por su pueblo, que debe preocuparse por sus ovejas.
¿Cuántos anhelamos algo así para Guatemala? Escucha lo que sigue acá, dice: Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. ¿Quién lo dijo? El Señor. Versículo 3: así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey David hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera ¿qué? Rey sobre Israel. Versículo 4: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Después de esto viene su hijo Salomón a reinar. Y se desata la época más próspera de todo Israel. Salomón construyó todo lo que podía construir. Fueron tiempos de paz. Fueron tiempos impresionantes porque un pueblo supo elegir un buen gobernante. ¿Alguien dice amén? Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1. Y aquí este es el examen que me gustaría que le pasaras a la persona por la que crees que vas a votar. Te digo que crees porque creo que a muchos les va a cambiar hoy la mentalidad y elegir por quién van a votar. Primera Timoteo capítulo 3 y versículo 1. Este es el versículo clave para saber si la persona por la cual tú y yo vamos a votar en este fin de semana es la correcta. Dice lo siguiente: se dice, ¿y qué? Y es verdad que si alguno desea ser ¿qué? Obispo. Velo como un oficio, no te imagines a un sacerdote con cuellito blanco. Velo como un oficio. Dice: desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser ¿qué? Intachable. ¿Cómo debe ser? Intachable. Si ya se le sabes cosas y encima de vas a votar por él, el malo no es él, sos vos. ¿Alguien dice amén? Debe ser intachable. ¿Esposo de qué? De una sola mujer. Wow, ahí ya se está poniendo seria la cosa, ¿verdad? Alguien dice ay. Escucha, porque ahí vas a ver por qué es importante esto. Dice: esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable y ¿qué más? Hospitalario, capaz de enseñar. Porque mira, hoy en día cualquier ignorante quiere ser alcalde, cualquier ignorante quiere ser presidente, solo porque tiene gente que lo sigue. Y eso no es así. Hay que tener estudio, hay que estudiar para todo eso. Alguien dice amén. Escucha lo que dice acá. Dice: capaz de enseñar. No debe ser ¿qué? Borracho ni pendenciero. Yo creo que se va reduciendo la lista, ¿verdad? Creo que no hay. ¿Sabes qué nos está haciendo este mensaje? Buscar a aquellos que no los muestra la tele, aquellos que no los muestran las redes, pero que están. Busquémoslos, votemos por ellos y tendremos un resultado distinto. Alguien dice amén. Escucha acá, dice: no debe ser borracho ni pendeciero, ni amigo del dinero, sino que amable y apacible. Dice: debe ¿qué? Gobernar ¿qué? Bien su casa y hacer que sus hijos ¿qué? Le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por eso te decía, esposo de una sola mujer. El que no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo pretende cuidar el pueblo, que es algo más grande?
Nosotros somos la iglesia. ¿Y tú sabes cuántos cristianos hay en Guatemala? Se sabe que el 96% de la población guatemalteca o es evangélica o es católica, pero todos seguimos a Jesús. El 96%. Escucha lo que dice acá. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dice, no debe ser un recién convertido. Porque mira, hoy en día todos dicen que son cristianos. Hasta oran. Y a rato están con la pachanga. Alguien dice amén. Hasta oran y a rato están ahí con las edecanes. Sí. Yo una vez fui a una actividad secular y me quedé sorprendido porque dijeron, bueno, vamos a orar y vamos a hacer un minuto de silencio. Y yo dije, wow, es un jaripeo esto, y no tenía nada que ver con una oración. Y yo, bueno, qué impresionante. Y entonces el muchacho dice, bueno, cierren sus ojos y démosle gracias, porque hay que estar agradecido con el de arriba. Y luego sigue, pero con el de más arriba, y se suelta la pachanga. No tienen ni idea de qué es orar. Si no saben hablar con Dios, ¿cómo saben qué decisiones tomar? Alguien dice amén. No debe ser recién convertido, no sea que vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó ¿quién? El diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen ¿qué? A la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. En pocas palabras, un buen gobierno o gobernador se basa en la ley de Dios. Si alguien no obedece los 10 mandamientos, ¿cómo va? Porque la ley de Dios no solo son los 10 mandamientos. Muchos creen que solo son los 10 mandamientos, pero no. Tienes que leer Levíticos, tienes que leer Deuteronomio para entender la ley en realidad. Pero en resumidas palabras, los 10 mandamientos son los 10 bases para todo lo demás. Y con un presidente, con un gobierno que vaya en contra de la ley, no va a tener el respaldo de Dios y no va a ser un gobierno que venga de Dios. Alguien dice amén. Va a ser un gobierno puesto por el pueblo y no un gobierno puesto por el Señor. Un buen gobierno se basa en la ley de Dios. Un buen gobierno tiene sabiduría de Dios e integridad. Tú sabes que la integridad es hacer bien las cosas aunque no lo estén viendo. Necesitamos un gobierno así. Yo le decía, Señor, ¿tú sabes que en otros países burla? ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías que por lo menos chapín significa chancla? Y que nos dicen chapines porque siempre andábamos con chanclas. No, pastor, ya ni chanclas uso. Así, si viera mis tichitas, ya son 4x4. Ya tienen capita, mire, pastor. A mí no me llevan a hacer pedicure, me llevan al car wash. En una ocasión estaba en un país y dicen un dicho que me dolió mucho: de Guatemala a Guatepeor. Wow. En otro país eso es lo que piensan de Guatemala. Nosotros ya nos acostumbramos. Hace poquito veía un video de cuando se subieron a asaltar a un bus y la señora saca el teléfono nuevo y lo mete aquí y se queda con el teléfono viejo. Andaba con 2 teléfonos. Porque ya sabe que cuando van a asaltar, da el viejo y se queda con el nuevo. O sea, ya estamos hasta preparados para ser robados. Ayer hablaba con un pastor y me dice, es que me han estado extorsionando mucho, entonces he tenido que estar cambiando teléfono a cada rato, me dijo. Entonces si entra un número desconocido no contesto la llamada, porque la extorsión ha estado muy fuerte. Un pastor, imagínate. O sea, ese es el país en el cual vivimos. Pero tú y yo tenemos hoy la bendición de contar con la palabra del Señor que nos guía para tomar una buena decisión.
los que estamos en chat de líderes, servidores, si tienes algunas propuestas de candidatos, te agradecería que las enviaras, ¿verdad? O sea, no significa que vayamos a votar por él, pero es bueno conocer su propuesta, saber qué quiere, qué es lo que propone, y si es temeroso del Señor, mucho mejor. Igual, si tienen propuestas de aquí de San José Pinula, si son temerosos del Señor, mucho mejor, manden las propuestas ahí. Yo creo que Dios tiene planes de bien y no de mal. Colócate sobre tus pies, por favor.